¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 4. Hoy estamos más contentos todavía de lo habitual y mira que es complicado, ¿eh? Pero porque tenemos un invitado muy especial, tenemos a Jesús. ¿Os acordáis que en el anterior episodio mencionamos algo sobre la biodecodificación? Así que bueno, qué mejor que traernos a Jesús, que es un experto en ese tema. Bienvenido, Jesús, y también saludos a Silvia y a Mónica. ¿Qué Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tal? estáis? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Carlos, Silvia, Mónica. Bueno, espero que estéis genial. Muy bien, con muchas ganas de aprender. Te vamos a preguntar alguna cosilla sobre este tema concreto que tenemos mucha curiosidad. Y nada, Silvia, ¿nos quieres poner un poquito también en contexto acerca de la colaboración con Jesús en los Colores del Alma? A ver, a mí me gustaría decir que, bueno, Jesús y yo nos conocemos de hace muchos años y, y gracias a la relación que tenemos de amistad y ahora profesional, pues la verdad es que aprovechándome de él me arregla un montón de cosas entre cafés. Bueno, se intenta. Ese es el Porque peligro, ¿no? eso es un peligro, el tener amistades así, no sé si te conviene, Jesús. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Qué bueno. Entonces, bueno, pues cuando se montó Los Colores del Alma, pues claro, como tenemos tanta variedad para poder llegar a tantísima gente, pues era una pieza imprescindible poner la biodescodificación y quién mejor este profesional que le encanta su trabajo y le apasiona, porque en realidad, a la fin y a la postre, no sé si a vosotros os pasará, Carlos y Mónica, pero cuando estamos trabajando en nuestro propósito, es como que va todo súper fluido, es como que hay algo más allá que te ayuda, es algo que te vienen cosas a la cabeza que tienen mucha relación con la persona y luego, por muy mental que seas, dices, ostras, si lo hubiese hecho de forma mental, estructurada, no me hubiese salido ni igual, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Yo lo comentaba el otro día con un amigo mío que, bueno, él es terapeuta holístico y le comentaba las sincronicidades que pueden ir apareciendo, ¿no? Que es esto que llamamos muchas veces casualidades, que Mm, en realidad podríamos llamar causalidades más. Y sí me pasaba porque no sé muy bien por qué, pues lo que tú dices, que viene de una idea de algún sitio o no sé, una intuición, y a mí me dio por empezar a leer un mogollón de cosas sobre limpiezas hepáticas, de hecho lo tengo por aquí, limpiezas hepáticas, pues qué guay. limpiezas renales, no sé, distintos protocolos de depuración y de cuidado y demás, y justo... Nada, los 2, 3 días en el grupillo que estamos llevando ahora, de 3 meses, pues una persona con un cólico renal, otra persona, bueno, un cólico nefrítico, otra persona con un problema hepático y luego otra de las clientas que vino también de los colores del alma, igual, quería una desintoxicación hepática. Y yo, en la vida me había dado por leer de esto. Y digo, pues nada, mira, qué causalidad tan interesante. Así que sí, totalmente. Además que el trabajo parece como que no es trabajo, ¿no? Al menos para mí. Mm. Sí que nosotros hacemos más cosas y yo todavía sigo colaborando con una empresa por cuenta ajena y se nota la diferencia. O sea, se nota cuando estás más alineado con el propósito, totalmente. Totalmente, totalmente. Pues mira, en colación con esto del hígado, del riñón, todo lo que son nuestros órganos depurativos, ¿nos podría decir también algo, Jesús, respecto a esto? Yo te voy a lanzar una cosa, Jesús, ¿vale? Porque Bien. resulta que le he cogido a la inteligencia artificial y he cogido y le he dicho que yo lo sé, ¿vale? Yo sé lo que es, pero he cogido y he dicho, a ver lo que me suelta, ¿vale? Y le he dicho, ¿qué biodescodificación? ¿Qué me tienes que decir? Y me dice, es la búsqueda de los códigos biológicos que hay detrás de todo síntoma y la comprensión emocional que los activa. ¿Qué opinas de ello? Bueno, pienso que no va mal encaminado, ¿no? De alguna forma, la biodescodificación lo que trata es de identificar esas situaciones de estrés que de alguna forma pues, se imprimen en nuestro organismo. Lo que pasa es que, claro, cuando decimos estrés, que el estrés afecta a las enfermedades, no es suficiente diciendo estrés, es decir, ¿qué estrés en concreto es el que ha activado un síntoma en mi cuerpo?
Pues puede ser laboral, puede ser alguna historia concreta con un familiar, con mi pareja, con un hijo. Entonces, la biodescodificación lo que trata es precisamente eso, es un trabajo de investigación en el cual pues tenemos que buscar una historia concreta, la cual ha sido la que ha originado pues, mi actual síntoma o problema. Una vez la identificamos, eso genera un cambio neurológico a través de nuestras neuronas cerebrales y ese cambio es el que genera la sanación. Por tanto, nos enfermamos de una forma inconsciente, también nos sanamos de una forma inconsciente. Yo, una pregunta que me surge con todo esto, porque, por ejemplo, uno puede ser relativamente consciente de si tiene mucha carga en el trabajo y hay a lo mejor tensión porque está habiendo despidos, etcétera, etcétera. La gente puede percibir, bueno, tengo estrés en el trabajo. De manera generalizada, pues Mm. hay una situación, el ambiente está un poco removido en el trabajo, tú no te encuentras bien a nivel físico y puedes pensar, pues, que eso que está ocurriendo en el trabajo es lo que está haciendo, pues, que tengas dolor de estómago, que tengas problemas para ir al baño, que tengas malos formas de dormir, pues, insomnio y demás. Pero también entiendo yo, y es lo que me gustaría que nos aclararas, si también puede ocurrir que haya algo que tú no eres consciente, que te está generando esa situación, pero que a lo mejor la estás, la tienes normalizada, o a lo mejor la estás como rechazando y bloqueando, y como que no quieres asumir que está ocurriendo algo, que es lo que te está generando ese estrés, y tú no lo ves. Entiendo que esa será la parte más difícil que a lo mejor un experto como tú, pues a lo que tiene que lidiar. Entiendo que, no, no, sí, yo tengo todo bien. Y cuando empiezas a hurgar, resulta que a lo mejor no está todo bien y no han caído que tenían ese problema. ¿Puede ser así? Claro, es que precisamente lo que hace que enfermemos es lo último que sospecharíamos que nos está haciendo enfermar. Por eso enfermamos, porque es algo inconsciente. Si yo digo, bueno, el problema que tengo es por el trabajo porque tengo mucho estrés. Bueno, pues ya podemos descartar que ese problema sea laboral, porque lo tienes muy identificado. Porque si yo sé que el problema que tengo es, pues yo qué sé, pues por mi jefe, pues lo resolvería. O sea, no tendría un síntoma tan acentuado. Normalmente es una historia, vamos a ver, siempre nos buscamos una explicación para buscar el causante, ¿no? Del problema. Entonces el biodescodificador lo que va a hacer es buscar la historia que está detrás de la historia. Yo cuento una historia, pues tengo este gran problema y por eso estoy enfermo. Y a través de las palabras que la persona vaya diciendo, nos va a ir dando pistas de qué es lo que está realmente escondido en el inconsciente. Porque esa historia nos va a llevar a otra historia mucho más profunda y más potente, y esa sí que es la que realmente nos genera estrés. Pero realmente cuando el cuerpo imprime una enfermedad es por algo que yo creo que ni tan siquiera sospechamos que nos puede estar afectando. ¡Wow! Muy bueno, muy bueno. Entonces es eso, es la toma de conciencia. Cuando lo puedo relacionar con ese evento porque veo la lógica, porque veo que tiene sentido, porque veo que me pone pues los pelos de punta, ¿no? Porque me emociono, porque me toca en lo más profundo, entonces ahí es cuando ya estoy tocando la herida. Entonces ahí es ya el principio de la sanación. Pero cuando una persona dice directamente, bueno, pues el problema que tengo es poco, me da muchos problemas, y lo digo así como que no me genera tampoco mucho estrés, ya podemos descartar que el problema sea ese. Es otro mucho más profundo. Y que puede llevar años ahí, enquistado, por ejemplo. Puede llevar años o puede ser incluso un problema que tengamos pues desde antes de nacer, que nos lo pueda transmitir nuestra madre en el embarazo. Como por Madre. ejemplo, yo qué sé, pues por deciros un ejemplo, problemas económicos. Imaginaos pues una mujer que está buscando ser madre, ¿no? Quiere tener hijos y le va bien económicamente. Pero justo en el momento que se entera que está embarazada, pues su marido se acerca y le dice, cariño, mira que me acaban de despedir, que estoy en el paro. Pues entonces, a partir de ese momento el bebé que ya tiene dentro de su barriga puede recibir la información de que el dinero es muy importante. Porque ¿y si los papás se plantean abortar a ese bebé? Porque ahora mismo la economía no es buena. Y el bebé que está en la barriga de la mamá, que está esos 9 meses ahí, pues está preocupado. Es decir, es posible que mis padres no me lleguen a tener por culpa del dinero. Entonces, eso va a programar al futuro bebé y al futuro niño o niña que vaya creciendo lo puede programar con la economía, es decir, personas que es muy importante el dinero, personas que siempre necesitan tener dinero encima, porque tienen esa programación. Si no llevo dinero encima, puedo entrar en pánico, me puede pasar cualquier cosa. Así que todos estamos programados,
Lo que pasa es que tenemos que ver cuáles son esas programaciones que nos afectan en nuestra vida cotidiana y entonces ya ir a buscar a nuestro árbol familiar de dónde viene para solucionarlo. Eso sería así como en un resumen así muy Qué amplio. bueno. No, pero está Qué súper guay. bien. Sí, sí, Está muy porque bien. claro, muchas veces nos quedamos en la capa física y hacemos tratamientos pues eso, puramente en lo físico. Y claro, hay gente que sí que mejora y otra gente puede mejorar pero luego vuelve a empeorar, otra gente no termina de mejorar realmente. Entonces, claro, por eso es tan importante el tener la mente abierta y decir, bueno, vale, ¿qué más hay aquí? ¿No? Y seguir explorando otras áreas que pueden estar causando también estos conflictos. Por eso, muy brevemente, porque no se trata de contar aquí mi historia, pero... em, yo me siento súper identificado y por eso me gusta mucho este tema también. Yo no soy experto ni mucho menos, pero bueno, leí un poquito porque yo lo viví en mis propias carnes también. El decir, ostras, estaba haciendo yo una serie de tratamientos alopáticos que aquí, como siempre, estos son opiniones nuestras y de ninguna manera vamos en contra de la medicina alopática y es complementaria, obviamente. En mi caso, lo que yo notaba es que el tratamiento que a mí me pusieron no me iba bien. Y bueno, tenía una enfermedad reumatoide y no se llegó a diagnosticar, era entre artritis reumatoide, algo así, enfermedad de Behçet, vasculitis sistémica, etcétera. Otra cosa es no identificarse también con el diagnóstico y con la enfermedad, que fue un trabajo importante, el entender que todos tenemos nuestra historia, pero no somos nuestra historia realmente y no hacerlas nuestras, esas enfermedades, parte de nuestra identidad. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Es decir, el propio tratamiento no me sentaba bien. De hecho, bueno, Mónica lo veía, me sentaba bastante mal. Y de hecho, recordarlo todavía me da un poquito de aversión, lo que eran las inyecciones y demás. Y luego con todo el trabajo que hice, tanto de desarrollo personal como, bueno, respiraciones, desbloqueos, constelaciones, bueno, todo lo que puedes imaginar, y biodecodificación, acupuntura. Claro, cuando la gente me preguntaba ya año y pico después, ya dejé la medicación porque me lo dijo así la reumatóloga, nada de síntomas, perfecto a nivel de salud. Y claro, la gente me preguntaba, querían la pastilla mágica. ¿Y qué fue exactamente? Digo, pues todo. En el fondo, claro, yo te puedo decir que la nutrición obviamente la cambié, hacer ejercicio, fueron muchas cosas, pero claro, al final es ese enfoque integral y holístico. Y yo luego lo relacioné más adelante, que no sé si tendrá algo que ver o no, Jesús, porque no lo he estudiado, pero lo relacioné también con rigidez a nivel vital, las tomas de decisiones me costaban muchísimo. O sea, me faltaba esa flexibilidad, no estaba a gusto tampoco con mi cuerpo, era como una pelea contra mi propio cuerpo, ¿no? Y dolores articulares, no sé, me vino a mí la idea esa de que era por esa rigidez quizás y no estar a gusto en mi propio cuerpo. Entonces, bueno, no sé si irá por ahí o no tendrá nada que ver, pero quería compartir la historia por si alguien se siente identificado o identificada. Bueno, es interesante. Bueno, como preguntaba si tiene algo que ver, bueno, habría que investigar, habría que estar un rato pues investigando a ver, pero bueno, tiene sentido con lo que estás diciendo, porque de hecho hiciste cambios en tu vida, cambiaste alimentación, entonces digamos que tu mentalidad cambió, fuiste un poco más flexible y bueno, sí que podría ir por ese sentido. Al final lo importante es escuchar al cuerpo y en tu caso pues lo escuchaste y pues bueno, pues lograste esa sanación. Qué bueno. ¿Qué consejos podríamos dar a la gente para entender su cuerpo o aprender a escuchar al cuerpo? Bueno, yo podría decir que lo principal en esta vida, o lo ideal, sería hacer lo que realmente sentimos. Es decir, cuando queremos decir sí, pues decir sí, y si nos apetece decir que no, pues decir que no. ¿Vale? Algo tan sencillo, pues muchas veces se vuelve pues, algo complicado. Pero yo diría que lo que nos hace enfermar sería la incoherencia emocional. Es decir, al hilo de lo que estoy diciendo. Cuando yo hago una cosa, pero en el fondo me gustaría estar haciendo otra. Cuando estoy en un trabajo, pero me gustaría estar en otro. Cuando estoy en una pareja, en una relación de pareja que ya no estoy bien, me gustaría pues cambiar de pareja o que se solucionara el problema, pero continúo ahí. Entonces, eso a la larga va generando estrés, va generando incoherencia emocional y esa incoherencia es la que al final se acaba manifestando en determinadas dolencias físicas. Lo que normalmente pasa, típico de tú quieres hacer una cosa, pero por el qué dirán o porque
consideramos que socialmente no está bien visto dar una respuesta de algún tipo y tal. Entonces, que eso, yo he visto que pasa mucho, que ahora también que estoy profundizando un poco más, haciendo un crecimiento a nivel personal y espiritual más grande, sí que me doy cuenta de que vivía mucho por los otros y para los otros y por lo que pudieran pensar los otros y me preocupaba, sobre todo cuando era más joven, lo que pudieran pensar las otras personas, ¿no? Y qué van a pensar. Claro, a lo mejor cuando era más joven me quedo sin amigos y digo que no o tal, y ya cuando eres un poco más allá de adolescente dices, claro, si digo que no, se van a enfadar, mi jefe va a pensar y entonces voy a tener... Y llegó un momento en el que dije, para, que esto va, o sea, sin ser egoísta, pero es que esto va de mí. Es que si yo no estoy feliz y yo no estoy a gusto y yo no estoy bien, los demás, es que nadie lo voy a irradiar. O sea, si yo no estoy contenta conmigo misma, la gente lo va a percibir y tampoco van a estar contentos conmigo misma. Y además, con quien tengo que estar toda mi vida es conmigo. Entonces, sé más coherente. Entonces, cuesta mucho al principio, pero sí que es cierto que me he dado cuenta que si lo haces desde el corazón y lo haces con educación, puedes decir que no, aunque la respuesta que tú, o que sí, puedes dar la respuesta que tú tienes que dar realmente, aunque a la otra persona no le vaya a gustar, pero es que si no, a que no le va a gustar es a ti. Entonces me he dado cuenta de que sí que es verdad que hoy en día, sobre todo también con las redes sociales y tal, hay eso que tú dices, mucha incoherencia emocional, mucho pones una buena sonrisa, te lo guardas aquí o te lo guardas aquí y no lo sueltas y no lo dices porque no es lo que toca, o porque no quieres hacer daño a la otra persona, pero te estás haciendo daño a ti mismo. Y eso es una cosa que a la gente se le ha olvidado, que es que esto luego te lo estás haciendo tú a ti mismo, te vas volviendo gris, no te va gustando y además puede ocurrir esto que estábamos hablando, que al final acabas teniendo hasta una enfermedad de menor grado o de mucho mayor grado porque no has sido coherente, porque no has sido tú. O sea, que es súper importante, muy, muy potente lo que acabas de decir. Oye, yo en relación a lo que acabas de decir, Mónica, y a lo que ha dicho Jesús, esto es una pregunta, Jesús. Entonces, aquí lo que varía de que pueda tener una enfermedad o un impacto en tu cuerpo o que tus células de alguna manera se impacten y empiecen a enfermar, ¿no? O empiecen a degradarse o empiecen a deteriorarse, oxidarse, como lo quieras llamar. Yo supongo que es dependiendo del impacto que le des. Es decir, yo no tengo el mismo impacto con la misma noticia, por ejemplo, que a lo mejor Mónica o Carlos. Entonces, por eso a mí una noticia puede enfermarme y a otra persona no, la misma noticia o el mismo hecho. Exactamente, así es. Bueno, tener en cuenta que cada persona, pues hemos tenido una educación diferente, hemos crecido en un ambiente diferente, por lo tanto se puede decir que cada uno tenemos programaciones diferentes. Entonces, evidentemente, acorde a lo que tú estás diciendo, Silvia, pues ante un mismo evento no todo el mundo lo va a percibir de la misma manera, ¿vale? Si, por ejemplo, a mí, si mi mujer me pide el divorcio, pues yo lo puedo vivir como un drama, lo puedo vivir como una traición, lo puedo vivir como una alegría, ¿no? Pues por fin, ¿no? Entonces, acorde a las creencias, a la educación y al ambiente que hemos recibido de pequeños, pues cada uno recibirá ese impacto emocional de una forma diferente. Entonces, y luego también pues habrían grados. Eh, no es lo mismo un impacto, un misil, es lo que llamamos un misil emocional muy fuerte, que, por ejemplo, una gota todos los días, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo cojo a mi hijo y todos los días pues me meto con él. Eres tonto, eres torpe. Un día, otro día, pues al final, al cabo de un tiempo, es lo que se llama la jarra psicosomática, ¿no? Es el vaso de agua que se va llenando. En el momento que ese vaso se desborda, pues puede activar también un síntoma. Fíjate, qué curioso. Oye, ¿te parecería bien, Jesús? Es que yo no sé si te acordarás. A mí él me decodificó a mi hijo a través de mí. Ah, vale, claro, claro Ostras, que me acuerdo. eso se puede hacer. Sí, sí. Por eso es que como lo mío fue bastante interesante, por si le apetece contar el caso, que te doy permiso. Bueno, en ese caso yo creo que sería mejor que lo contaras tú, pero sí que es cierto ahora que has nombrado el tema de los niños, es importante saber que los niños no enferman. Por sí solos no enferman, son los padres los que enferman a los niños. Porque los niños pues no tienen un intelecto, no tienen unas creencias ya establecidas como nosotros, o no tienen la estructura ya del yo, ¿no?
entonces es muy difícil que enfermen, pero sí a través de los padres. Por lo tanto, si vemos un niño que siempre está llorando, siempre está enfermo, siempre está malito, pues a quien habría que mirar en primer lugar es hacia la madre, porque ahí es donde está la causa. Fíjate, qué curioso. O sea Eso que es el los síndrome de niños, Wendy, pero llevado al extremo mental y emocional, ¿eh? entonces los niños que son muy... Yo tengo una clienta que su niña a los 2 años le detectaron leucemia. Bueno, pues eso es un tema transgeneracional. La leucemia es un problema de sangre y sangre tiene que ver con la familia. ¿Por qué? Pues porque simbólicamente lazos de sangre, hermanos de sangre, que incluso lo decimos, en muchas películas también sale esas famosas frases, ¿no? Somos hermanos de sangre. Entonces, cuando hay un problema en nuestra sangre es porque hay un problema en la familia. Y si hay una niña pequeña con 2 años que ya está manifestando esa información, no hay que mirar a la niña, hay que mirar hacia atrás, hay que mirar a la madre, qué es lo que pasó en su entorno familiar, y quizás también mirar más arriba, a la altura de los abuelos, qué es lo que Fíjate, pasó en temas de familia, pues abandonos, maltrato familiar, etcétera, carencias afectivas. fíjate. O sea que en teoría podemos coger información hasta los abuelos o más allá de los abuelos en biodescodificación. Nosotros contemplamos hasta los abuelos, porque ya subir más hacia arriba se hace ya también complicado y tampoco sería necesario. Fijaros que en la Biblia hay una frase muy potente que dice, los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Es simbología, no hay que Ostras. tomarlo al pie de la letra, pero de Ujú. alguna forma vemos como sí que es cierto que, por ejemplo, enfermedades pues se heredan de una generación a otra. Mira, el cáncer de Dicen que mama, son... por ejemplo, que es verdad ¿Perdón? que a nivel médico se hacen estudios de tu madre ha tenido, tu abuela ha tenido. Sí, bueno, exactamente. O sea, hasta la Enfermedades. ciencia ya te está diciendo, ¿no? La medicina ya te está diciendo que son hereditarios. Claro, pero ahí habría que investigar si lo que se hereda es la enfermedad o la emoción. Que luego manifiesta esa enfermedad, ¿no? Exacto. Claro. Que esto Por ejemplo, es muy bestia hablar de esto así, pero claro, para los que son más escépticos, le podemos decir, no sé si lo conoceréis o no, pero a mí me suena haber leído estudios que había en ratones relacionados sobre todo con la memoria a nivel celular, incluso los miedos y demás. O sea, es que si a una generación, no recuerdo ahora exactamente el experimento, de ratones, les hacías pasar una serie de condiciones muy concretas, despertando una serie de miedos, una serie de condicionamientos muy, muy fuertes, luego eso se transmitía a nivel genético también, o a nivel, claro, la ciencia actual lo intenta explicar así, ¿no? A nivel genético, a nivel de memoria celular, llámalo X, pero que bueno, estaría relacionado, ¿no? Estaría bastante alineado con esto, como esos traumas, digamos, o emociones se van transmitiendo también de alguna manera y luego eso es lo que te puede llevar a manifestar o a presentar esa patología concreta. Sí, así es. Y se han hecho muchísimos experimentos. Recuerdo ahora mismo que me viene a la mente uno con cerditos. Se hizo con cerditos, pero se hizo lo contrario, ¿no? Se marcó a unos cerditos, por ejemplo, con el número 5. Entonces a un cerdito se le puso el número 5. ¿Y qué se hacía con ese cerdito? Pues se le daba más cariño, más alimentación, más cuidados. Entonces luego vieron en las siguientes generaciones de ese cerdito cómo crecían más fuertes, más sanos, más contentos, más felices. Entonces sí que es cierto que se transmite la emoción, pues de alguna forma al cuerpo. Pero bueno. Y me hace gracia. Perdona, dale, dale. Luego te comento otra cosa. no, no, pero apúntalo que no, que no se olvide. Esto porque está relacionado con justo el tema. Que yo recuerdo haber leído de un. No sé si se llama síndrome o bueno, condición, que se llama Munchausen, en Ah, el que los padres de alguna manera, eh, entre comillas, no sé si es realmente hacen enfermar de forma consciente o inconsciente a los hijos para recibir atención o para sentirse importantes o no sé exactamente cuál era el motivo concreto, pero claro, esto es muy bestia lo que has comentado porque de alguna manera es aceptar esa responsabilidad como padres de decir, ostras, ¿qué estamos haciendo o qué estamos transmitiendo, tanto de forma subconsciente como consciente, entiendo más que subconsciente, y cómo podemos hacer
para mejorar o para trabajarlo, para tratarlo y que no impacte a nuestro hijo, ¿no? ¿Cómo lo enfocarías tú en ese sentido? Bueno, es complicado, ¿vale? Es complejo lo que dices, porque cómo actuar correctamente, por ejemplo, con unos hijos. ¿Qué Claro, es un actuar correctamente? Es complicado. Entonces, yo, más que centrarnos en cómo educar correctamente, me centraría más en, en mi historia, en sanar mi claro, historia. Es decir, ¿quién soy realmente yo? Porque para actuar correctamente tengo que ser consciente de quién soy. ¿Cómo lo sé? Pues echando para atrás, averiguando cómo fue lo que comentábamos antes, el embarazo de mi madre. Pues fui un hijo deseado, vine en un buen momento. ¿Qué vivió mi madre esos 9 meses de embarazo? ¿Cómo fue el parto? ¿Fue un parto natural? ¿Fue por cesárea? Porque cualquier detalle ya está impactando directamente en mi vida y eso va a hacer que yo actúe inconscientemente de una forma concreta, con mis hijos o en mi entorno familiar, laboral. Entonces, más que centrarme en cómo debo actuar, es investigarme a mí mismo, ese autoconocimiento y empezar a echar hacia atrás. Es decir, yo tengo que saber de dónde vengo, tengo que saber mi semilla. qué bueno. Que al final eso coincide con lo que hemos hablado en los episodios anteriores también, ¿no? Estaba todo el Volviendo rato pensando eso, digo, es que jolín, ¿cómo? el conócete a ti mismo, el autoconocimiento, conocimiento del ser, y es que es así, es tal cual, qué bueno. Pues tienes que poner aquí, Carlos, el enlace del otro vídeo Sí, sí, para verlo después. Sí, qué sí, sí, bueno. es que además hablamos de cosas parecidas. Os iba a comentar un par de cosas desde el punto de vista de los más escépticos en este tipo bueno, en esto que estamos hablando. Me acuerdo que yo tenía un perro, un husky siberiano, y me acuerdo que me hizo mucha gracia, ahora veréis a dónde quiero llegar, ¿eh? Que antes de ponerse en su colchoneta empezaba a dar vueltas, empezaba como a dejarlo muy vivito, ¿no? Y entonces yo pregunto, oye, ¿por qué? Claro, yo de pequeña digo, oye, ¿por qué hace eso? Y me dicen, no, esto es una reminiscencia de cuando debieron de ser lobos, que lo que hacían era darle así vueltecitas para aplanar la nieve, para luego tumbarse y tal. Y claro, yo ahora os estoy escuchando, estamos aquí hablando de esto y digo, eso está como aceptado, ¿no? Eso todo el mundo lo oye y dice, ah, bien, sí, claro, pues lo tienen de recuerdo de cuando eran lobos y luego pues ahora son huskies y tal. Pero ahora nosotros planteamos esto mismo aquí respecto del ser humano y lo que traemos de antes pues eso, ¿no? Lo que hemos hablado de la penuria o de los problemas económicos que lo hemos arrastrado un poco pues de una situación que hayan podido tener los padres durante el embarazo y tal. Es que es lo mismo, es que realmente es la misma situación, es algo que tenían ahí atrás, que es lo que has puesto tú el ejemplo de los cerditos, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa que me doy cuenta es que muchas veces, últimamente sí que veo muchas cosas y se está empezando a normalizar y me gusta lo de, es que traemos una mochila que a veces no es nuestra, que es una mochila que traían mis padres, que traían mis abuelos, entonces yo con mi mochila con sus cosas cargadas, ¿no? Y que te empiezan a decir, vive la vida y preocúpate por soltar esa mochila, por ir soltando cosas para que a la siguiente generación no le pases una mochila tan grande. E intenta ser la persona que sana ese tipo de cosas para no traspasar esa mochila tan pesada a la siguiente generación, de la siguiente generación. Y claro, veo que va un poco todo hilado entre lo que hicimos la semana pasada y lo que estamos hablando ahora. Qué guay. Muy importante conocer a los abuelos, bien. A mí cada vez, con lo que me ha contado Silvia, ya cada vez lo tengo más presente. He estado de la semana pasada a esta semana preguntando mucho por mi familia, por mis abuelos, Te van a decir, Doy eres muy fe, doy fe. preguntón. entendiendo muchas cosas también. Y que bueno, que ya sé que no hace falta que sea de esta vía, que hay otras vías también, pero bueno, que si tienes la suerte de poder recopilar información también de esta manera, se puede hacer y lo ideal sería pues hablar con ellos también, ¿no? Preguntarles, conocerles más, que te cuenten también su historia, su vida. Y luego, claro, los que tenemos hijos, pues también un poco enfocándonos en nuestros padres, de que sois los abuelos de nuestros hijos. Así que vamos a darle caña. Bueno, os voy a contar el caso que me resolvió Jesús, ¿os parece? Porque es muy Por favor. Claro. interesante. Venga. Y yo creo que puede ayudar también a abrir un poquito también la conciencia, que para eso estamos haciendo esto, para abrir un poquito más la mente, hacer una vuelta de tuerca más en las personas que nos escuchan. Bueno, pues mi hijo ya es mayor, ¿vale? Pero en esos momentos mi hijo tenía 6, 7 años.
y nada, y le sangraba muchísimo la nariz. Todos los días se levantaba con la almohada llena de sangre. Y nada, llegaba, y además es que le pasaba todos los años, le pasaba en un periodo de tiempo, no es que digas, no, es que le pasa todo el año, no es que le pasa de vez en cuando. Llevaba ya, o sea, eso empezó entre los 6 7 años y a los 8 dije, bueno, a ver, esto ya es estacional, ¿esto qué es? ¿Son alergias? ¿Qué es? ¿Vale? Y nada, como siempre hacemos las madres, nos lo llevamos al pediatra. Y nada, la pediatra me dijo nada, que eso eran los cavitos de vena, que en un momento dado, si el niño expulsa mucha sangre, pues bueno, puede haber una anemia detrás y demás. Entonces, lo suyo es cauterizar lo que son las venitas de dentro de la nariz y ya está. Entonces yo dije, jolín, qué necesidad de quemarle la nariz a mi hijo, porque además mi hijo además tiene una nariz, bueno, en ese momento tenía una nariz muy chiquitina, casi sin tabique, o sea, que le tenían que hacer al pobre niño, abrirle la nariz porque no podía ni casi respirar de la poca nariz que tenía. Encima, ¿cómo le van a hacer eso, pobrecito mío? Entonces, pues nada, le dije, Jesús, tomamos un café. Y me dijo, pues claro, Silvi, venga, vamos a ver. Digo, pues venga, pues es que me pasa esto con mi hijo y dicen que tengo que cauterizarle las venas y no quiero hacerle, ¿no? Entonces él cogió y lo primero que me dijo es, bueno, ¿de qué temporada le pasa? Digo, pues mira, es que me pasa más o menos desde febrero a junio, más o menos. Imagínate tantos meses todos los días con esa cantidad de sangre y luego en el colegio también le pasaba, ¿vale? Y me dijo, bueno, pues esto está relacionado con la familia. Digo, ¿con la familia? Dice, sí, alguien que no te aceptaba. Digo, ¿cómo que alguien no me aceptaba? Digo, si en mi familia me acepta todo el mundo, yo siempre he tenido, gracias a Dios, he tenido una familia que me ha sostenido, que he tenido un apoyo brutal, es al contrario, ¿no? O sea, yo decía, pues, aquí no encuadra, la historia no encuadra. Dice, bueno, pues entonces vámonos hacia el trabajo. Digo, ¿y el trabajo? ¿Y qué tiene que ver el trabajo? Dice, bueno, porque a nivel inconsciente el trabajo también es la familia. Y digo, oiga, pues eso, eso es nuevo para mí. Entonces, él fue enlazando, ¿no? Cositas, dice, vale, pues venga, pues como encaje con el trabajo, vamos hacia el trabajo. Entonces él me dijo, venga, pues, ¿qué parte en el trabajo que superior por encima de mí hay que no te acepta o te quiere echar del trabajo? Y en esos momentos yo estaba pasando una situación laboral bastante dura y me querían echar del trabajo y me estaban haciendo bullying. ¿Vale? Llevaba ya 3 años con eso, 3 años recibiendo ese bullying en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que...? Y claro, pretendían que yo me fuese, pero claro, yo no me podía ir, yo tenía que mantener también a mi casa, mis hijos, lo tenía que mantener todo, independientemente de con mi marido, está claro, pero que ese dinero hacía falta en casa, yo no me podía ir. ¿eh? Entonces, y aparte que tenía muchos años detrás en esa empresa. Entonces, ¿qué pasó? Que me dijo la relación que había a nivel inconsciente de la sangre que salía de la nariz, porque no es lo mismo que salga de la nariz que salga de otra parte del cuerpo, y además me hizo ver cómo en ese momento, ese jefe en ese momento me quería quitar de esa familia a nivel inconsciente. Entonces empecé a atar cabos, yo no sé si alguna vez os ha pasado, de que te dicen, oye, es que tienes esto, y en un momento dado coge tu cabeza y empieza, con razón esto, con razón lo otro, y empiezas a atar cabos ahí, pam, 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 Sí. pam, y me dijo, y le dije yo, ¡ahí va! Entonces él y yo también tenemos esa, ese, esa cosa de que nos vemos, nos decimos, ahí va, ¿no? Porque es esa toma de conciencia ahí. Y dije, ahora lo entiendo, ¿no? Y esa toma de conciencia, esa unión de todo de lo que yo había vivido en ese momento y todo, pues hizo ese encontrar ese porqué y relacionarlo con esto, ¿vale? Saber ese porqué entre un síntoma que tenía mi hijo con lo que yo había vivido. Entonces, ya no es creérselo, no es creer, es relacionar. En el momento que sabes el por qué y lo relacionas, tu cabeza dice, ¡pum!, ya está, se acabó. Entonces, ¿qué pasó? Que mi hijo ya no volvió a tener sangrados nunca más.
Qué fuerte. Pero independientemente de que la situación siguiera, como tú encontraste esa relación, ya Claro, paró. O sea, tú seguías en el mismo claro. trabajo. Sí, sí, y además estuve tiempo, estuve bastante tiempo y con, y con, mm, y con otra serie de cosas también muy relacionadas. Entonces, a ver, podía haber salido otra vez, sí, pero como, no sé, es como que como ya había tomado esa conciencia, es como que ya no se volvió a repetir. No sé si eso es así, Jesús, la verdad. Esto lo acabo de decir, pero me lo acabo de inventar. Cuéntalo tú si es normal eso que no te vuelva a salir, porque sí que es verdad que sí que he llegado a tener varios conflictos. Bueno, a ver, como decía antes, todo es bastante complejo y todo habría que investigarlo bien. Pero sí que es cierto que la toma de conciencia ya libera una gran cantidad de estrés. A veces por eso digo que siempre hay que investigar. Habría que ver si hubieras continuado con ese estrés, que has dicho que sí, pues si hubiera sido muy elevado, pues a lo mejor el síntoma de tu hijo hubiera vuelto otra vez, porque el estrés continúa. ¿Vale? Pero en otros casos, con la toma de conciencia, es lo que estoy comentando, ¿no? Una toma de conciencia te libera, te hace que te emociones, liberas ese estrés que llevabas dentro. Entonces, muchas veces es la descarga emocional que tenemos lo que necesitábamos para terminar de relajarnos y también para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Es decir, ¿me merece la pena que mi hijo esté mal por un problema que tengo en el trabajo? Para mí lo más importante es la familia, son mis hijos. Entonces ya digamos que de alguna forma puedes relativizar los problemas, pero todo eso debido a la toma de conciencia. Qué bueno. Es que esto es muy bueno porque, claro, si lo piensas realmente, a través de ese camino de autoconocimiento, de descubrimiento, de introspección y de cómo nos tomamos las cosas que suceden, cómo reaccionamos ante sucesos vitales o nuestro entorno y demás, puede tener un efecto muy positivo en nuestro propio entorno, nuestra propia familia y en nosotros, obviamente. Qué bueno. Que yo lo estoy visualizando, soy muy friki, ¿vale? Pero una de mis pelis preferidas es Matrix y lo estaba visualizando como el código de Matrix, ¿no? Que una vez eres consciente de cómo funciona y lo liberas de alguna manera, ya no tienes efecto en ti, digamos, que es recuperar el poder de alguna manera y esa armonía, ¿no? Es una fricada mía, pero digo, lo estoy pensando ahí en mi mente, estoy ahí como, oh, mira, ya tiene sentido esto. Y tiene mucho sentido por cosas también que han pasado en nuestra familia, en nuestra vida, de una vez le encuentras ese porqué o ese origen, es como que el problema aparentemente que al final somos nosotros lo que catalogamos bueno, malo, problema, no problema, como hablábamos en el episodio anterior, como que pierde ese poder, pierde esa energía, no sé si se sublima, se transmuta de alguna manera y ya es todo más ligero, ¿no? De alguna manera, es como que te quitas ese peso, esa carga. Pero yo creo que eso también es por la incertidumbre, porque, por ejemplo, a mí me pasó hace muchos años en el trabajo que yo también me estuvieron haciendo mobbing, el jefe me estaba probando bastante y yo me sentía fatal. Yo me sentía fatal, estaba muy agobiada y no estaba a gusto. Entonces, claro, encima ya pensaba que el problema lo tenía yo, que yo no empezaba pues eso a echarme mierdecilla, ¿no? Un pensamiento basurilla, ¿no? De yo no valgo, es que esto no tal, cual. Y recuerdo que esto lo hablé con una psicóloga y ya me dijo, no, mira, lo que pasa es que estás lidiando con una persona que tiene una personalidad narcisista y bueno, entonces, claro, te ve como una persona que puede ser un rival, aunque obviamente nunca lo vas a poder ser porque esa persona está por encima y tú estás por abajo. Y entonces, bueno, pues está intentando tenerte ahí abajo y hundirte moralmente y tal. En el momento en el que yo le pude poner nombre a lo que estaba pasando, fue una liberación brutal. ¿Seguía teniendo la situación? Sí, pero ya me la tomaba de otra manera. Ya, como soy muy científica, como buena bióloga que soy, ya en el momento en el que pude ponerle nombre a lo que estaba pasando y ya podía tener una explicación del por qué está pasando, ya me era más fácil afrontarlo, ¿no? Y me doy cuenta que hoy en día también me pasan esas cosas. Cuando yo estoy con un problema y estoy como en casa se nota y la niña está de los nervios y enseguida, o sea, el ambiente lo llevo yo.
Si yo estoy calmada, he dormido bien y aunque tenga un problema, sé qué solución le voy a poder, sé que, cuál es el problema y más o menos ya encontré la solución y lo llevo más calmado, aunque la niña se empieza a ser de madre, enseguida se soluciona. Pero si yo estoy con él, es que lo transmito, o sea, es que es como el aire que circula alrededor y las partículas que están alrededor, o sea, Ya es que están cargadas de no sé energía negativa de... si abrir el melón o ir a tomar un café con Jesús otro día. Porque a mí se me están ocurriendo algunas preguntas también, pero bueno, en fin, tampoco quiero Bueno, aprovecharme. tu pregunta, Carlos, tu pregunta. Sí. Aprovecha que lo tenemos aquí. Venga, Aprovecha. pregunto por un amigo que tiene una hija, más o menos de 6, 7 años, que tiene problemas en la piel, sobre todo de tipo dermatitis o cualquier afección de la piel. ¿Cómo, Vale, cómo lo podríamos enfocar? vale. Lo primero que tendríamos que ver es desde cuándo, porque es una pregunta bastante importante, ¿desde cuándo tiene ese problema de dermatitis? ¿Vale? Si, por ejemplo, me dice, pues desde hace un año, ¿no? Desde los 6, por ejemplo. Pues Creo de habría... toda su vida, creo. Ah, toda su vida. Pues entonces, lo que hablábamos antes. Entonces habría que hablar con la mamá. ¿Sobre qué en concreto? Pues como estamos hablando de la piel tiene una connotación de relación, de comunicarme con los demás. ¿Por qué? Pues porque cuando te presentan a alguien, lo primero que hacemos que es, pues le damos la mano, o le damos 2 besos, o abrazamos. Por lo tanto, el inconsciente relaciona que todos los temas de relación, de comunicación con los demás, es a través de la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un problema en la piel? Pues que he tenido un conflicto de separación. Habría que ver, cuando, ya te digo, la madre estaba embarazada, en esos 9 meses de embarazo, habría que investigar si falleció alguien de la familia, si a lo mejor esa mujer pues tuvo una crisis, por ejemplo, con el marido, estuvieron en un periodo que estaban separados, es decir, una pelea con algún familiar, con alguna amiga que estuviera, que se separase de alguna amiga, siempre conflictos de relación, de contacto. Entonces la piel, la niña lo está manifestando. ¿Qué es lo que está diciendo su hija? Le está diciendo a su madre, mamá, haz el favor de solucionar esto que todavía lo tienes pendiente. ¿Por qué sabemos que lo tiene pendiente? Porque la niña a día de hoy sigue con el síntoma. Claro. Y si va mejorando, quiere decir que hay un trabajo y demás, pero que todavía queda algo, ¿no? Exacto. Qué bueno. Oye, y una pregunta respecto a esto. Si, por ejemplo, esa niña va al médico y le dice, no, no te preocupes porque esa psoriasis o lo que tenga de la piel, esto también es madurativo. Es decir, que conforme vas creciendo, como se han descubierto muchas cosas, de que conforme vas creciendo, el propio cuerpo es como que se va inmunizando o no sé, puede ser también que el propio cuerpo esté recuperándose del conflicto Sí, con esa porque eso sí, maduración. sí que es cierto que yo he oído muchas veces que lo de la dermatitis atópica se suele dar en niños pequeños, pero a partir de cierta edad como que ya mejora y los pediatras no le dan mucha importancia Sí, porque pero el asma hay, también lo mencionan similar. pero te digo específicamente por eso porque cuando la niña era pequeña veía muchas cosas de pediatría y decían eso, no, pieles atópicas y tal, pero luego ya cuando ya a partir de 5 o 6 años como que ya cogen el refuerzo, ya no lo necesitan y tal. Y sí que se va en relación con lo que está diciendo Silvia, que más adelante no tienen tanto, pero claro. Claro, pero es que eso también lo podemos explicar desde el punto de vista de la biodescodificación. Es Claro. decir, también es cierto que el niño, a medida que va creciendo, se va desvinculando emocionalmente de la madre. Entonces ya Exacto. va teniendo su propia identidad. Y lo que tú decías antes, Carlos, que has nombrado el tema del asma, pues este es un tema muy interesante también. Según la biodescodificación, la simbología del asma es un ambiente asfixiante, ¿vale? Hay muchos niños, de hecho yo de pequeño iba al colegio con un compañero que tenía unas crisis asmáticas impresionantes, cada 2 por 3 tenía que salirse a la ventana de la clase y respirar. ¿Por qué cuando van creciendo se les va yendo el asma a muchos de ellos? Pues porque van creciendo y si hay un conflicto en casa, que mis papás están siempre peleándose, siempre discutiendo, y yo no soporto ese ambiente asfixiante que hay en casa, cuando ya tengo 18 años, cojo la puerta y me voy. Y ya no estoy Claro. en ese entorno. Entonces, no es porque vayamos creciendo y algunos síntomas vayan desapareciendo, sino que me voy desvinculando emocionalmente de mis padres y acorde a eso, el síntoma también va desapareciendo.
Claro. O sea, un ambiente de sobreprotección, por ejemplo, de asfixia, entre comillas, O, por que ejemplo, sí, sí. Lo que me encanta de este mundo es que muchas cosas tienen mucho sentido, al menos para mí, a nivel intuitivo también, que es confirmar distintas intuiciones e ideas que cuando lo explicas tú dices, ostras, claro, es que es, no sé, a mí al menos para mí tiene muchísimo, muchísimo sentido. Y no sé si es correcto o no, pero claro, me viene la idea de si no lo trabajas tú como padre, al final tu hijo lo va a tener que trabajar de alguna manera u otra, o bien cambiando el entorno, o bien mm, autoconocimiento y por ahí, digamos, seguir trabajando para desbloquear y liberar todo eso. No sé si tiene sentido plantearlo así. bueno, depende. Yo, por ejemplo, yo no soy partidario de querer sanar todo el árbol genealógico. Yo no soy Superman. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Lo que sí recomiendo es cuando hay algo que me afecta en mi vida, algo que me doy cuenta, por ejemplo, estamos hablando de los hijos, ¿no? Pues, ¿por qué me llevo tan mal con mi hijo? ¿Por qué me pasa esto? Es decir, cuando hay algo que me afecta, entonces sí, me voy a poner manos a la obra y voy a decir, vamos a ver qué historia de mi árbol familiar está haciendo que yo tenga una mala relación con mi hijo. Mira, pues Ahí sí. te digo una cosa, Jesús. Mira, hace poco se lo estuve comentando yo a un paciente eso. En el momento que algo te molesta es cuando hay que trabajarlo, no antes, porque es cuando vas a coger las fuerzas de conciencia, mente, alma, todo tu ser va a coger las fuerzas para poder salir de esa situación. Porque si no, no tienes las ganas suficientes, no tienes la valentía suficiente para poder investigar y poner al límite a tu cuerpo, a tu mente, a tus ideas, a todo, para llegar a trabajarlo completamente. Bueno, completamente, a la máxima potencia. Exacto, así es. Y también lo que decías antes, Silvia, que has nombrado que no es una creencia, que la biodescodificación no es una creencia, es que es realmente así, no es ninguna creencia. Es una metodología, es un trabajo de investigación, como estamos hablando. Entonces, no se trata de creer o no creer, se trata de investigar. Tú investiga y si te da sentido, te da coherencia lo que estás descubriendo, pues entonces genial. Y si no, pues nada, que tampoco pasa nada. Qué bueno. Ya lo A mí sabes, igual. me ha encantado lo que has explicado antes, Jesús, de la coherencia y así lo viví yo también en mi propio caso. Y a veces cuando bueno, me preguntan y demás por la evolución a nivel de esa patología concreta y de desarrollo personal y demás, sí que lo suelo decir. En mi caso yo noté mucho como la brecha, digamos, que había, esa inconsistencia, esa incoherencia entre cómo yo me sentía y cómo yo me mostraba al mundo, como que eso cada vez se cerraba y entraba más en sintonía con realmente el tener el coraje, la valentía de exponerme tal y como soy. Y eso me ha costado, todavía me sigue costando, pero ahí vi lo que tú comentas, de esa falta de coherencia era lo que me enfermaba. Y no solo con esta patología, era múltiples enfermedades, múltiples dolencias y vamos, totalmente resuena muchísimo conmigo. La importancia de ser coherente, realmente hacer lo que queremos y expresarnos al mundo tal y como somos, ¿no? Para mí eso es súper importante. Oye, me acabo de dar cuenta que no hemos dicho ni con quién te has formado, Jesús, ni cuál es el origen de la biodescodificación, cómo surge esto. Más que Bueno, nada pues para quien no lo conozca. Yo, por ejemplo, ya que lo conozco por ti, pero quien no lo conoce necesitaría saberlo. claro que yo soy el descodificador de cabecera de Silvia. Vale, pues bueno, todo esto empezó en los años 80. Fue el doctor Hammer, que fue un médico titulado, era un oncólogo alemán, que fue el que empezó a darse cuenta de que las situaciones de estrés, los impactos emocionales, derivaban en enfermedades. Este hombre, Hammer, pues estaba a cargo de toda una planta de enfermos de cáncer que recibían tratamiento. Entonces, bueno, la historia es muy larga, pero para resumirla, este médico alemán pues tuvo la desgracia de que falleció uno de sus hijos, ¿vale? Entonces, a raíz de ese fallecimiento de su hijo con 20 y pocos años, a él, a este doctor, a Hammer, le diagnostican al año del fallecimiento, un cáncer
y a su mujer también le diagnostican otro cáncer. Entonces, ahí fue donde él dijo, es muy curioso que a raíz de una noticia dramática, de un impacto que hemos recibido fuerte, dos personas relativamente jóvenes, en esa época rondaban los dos los 40 y pocos años, dos personas jóvenes, dos médicos, que los dos se enfermaran de cáncer. Entonces eso le sorprendió y empezó a investigar. Años después, todo esto fue derivando a lo que después se conoció como la biodescodificación, y yo me formé con Enrique Corbera en el año 2012, me titulé con él, fui a sus formaciones en Barcelona, en Madrid, y Enrique Corbera fue toda una revolución en España, fue el que creó la biodescodificación, sacaron muchos libros y bueno, a día de hoy muchos la consideran una de las metodologías más fuertes para la sanación de las enfermedades. Y bueno, y hasta día de hoy. Pues llevaré pues unos 13, 14 años haciendo esto y nunca dejo de sorprenderme cuando me cruzo con alguien por la calle. Hace unos meses, muy cerca de ahí del local de los Colores del Alma, iba por el bulevar y me crucé con una chica con la que estuvo pues hace 3 o 4 meses en consulta, ¿no? Y me para y me dice, hola Jesús, ¿qué tal? Y le digo, hola, dime. Y me dice, oye, ¿sabes que me cure de la intolerancia al gluten? Que lo hablamos una vez en consulta. Y yo le digo, no me digas. Y me dice, sí, sí. Y dice, ahora me como unas pizzas así de grandes, ¿no? Y digo, y digo, ostras, ¿no? Y se me ponen los pelos de punta cada vez que vivo una experiencia así. Ostras, Y, qué bueno. y un amigo una vez me dijo, pero Jesús, si tendrías que estar acostumbrado ya a esto, ¿no? Y yo le respondí, el día que me acostumbre a esto, el día que deje de emocionarme, dejaré de hacerlo. Qué bueno. Dejaré de hacer lo que hago porque es precisamente lo que nos mueve, tanto a mí, supongo que también a Silvia, ¿no? La pasión con la que hacemos las cosas y esa energía que le ponemos. Bueno, aquí nos escucha, ahora entiende el espectador por qué tengo un equipazo conmigo. Y la importancia de enfocar todo de manera integral y holística, claro. Danos una pista, Jesús, que ya me has dejado en ascuas, que además es justo, es algo que nos puede servir a nosotros. El gluten, intolerancia al gluten, ¿por dónde puede Vale, sí. venir? Vale, la simbología del gluten, el gluten tiene que ver con el padre, ¿vale? ¿Por qué con el padre? Pues porque el gluten viene del pan. Y el pan, bueno, pues es el cuerpo de Cristo, ¿no? Además, el pan es lo que se pone ahí, lo que puso Jesús encima de la mesa con los 12 apóstoles. Entonces, a nivel simbólico, a nivel inconsciente, el pan representa al Padre. Por lo tanto, si tengo un problema con el pan, tengo un problema con mi relación con mi Padre. Yo muchas veces he hablado con esto con gente y lo primero que me han dicho, no, 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 si yo con mi padre me llevo de maravilla, ¿vale? A día de hoy, ¿vale? Pero lo que importa son esos años de la infancia, cuando éramos pequeños y estábamos con papá. A lo mejor en esa época papá era más cañero, ¿sabes? Y eso se queda ahí grabado y al final, años después, pues mi cuerpo me lo puede manifestar con esa intolerancia. Intolerancia al gluten e intolerancia a papá. También habría que investigar porque hay algunos matices, pero básicamente sería eso. Y algo así, ya que le damos a papá, para mamá también puede haber un poquito, Bueno, que puede, para mamá Bueno, le hemos dado la piel, o sea que no está mal lo de mamá. de que puede venir no, para algo con la mamá. madre. Bueno, mamá lo tiene casi todo, ¿vale? Porque por suerte o por desgracia, las madres son las que tienen a los bebés, entonces se llevan la gran cantidad de cosas, pero simbólicamente, por ejemplo, la leche le tocaría a mamá. No tolero la leche, no tolero a mamá, mi relación con mamá. ¿Por qué? Pues porque la leche es el primer alimento que recibe el bebé cuando nace. Entonces el bebé relaciona leche, mamá. Qué bueno. ¿Y el azúcar, por ejemplo? El azúcar, pues la diabetes, eso tendría que ver con falta de dulzura en mi vida. Son personas que reclaman, demandan, pues, ay, es que hoy no me has abrazado, no me has dado un beso, ¿no? Entonces, eso continuado en el tiempo, al final puede terminar en un azúcar alto o en una diabetes. Porque como el otro no me da dulzura, yo mismo me la proporciono a través de un exceso de azúcar. Volvemos otra vez a la simbología. Además, lo decimos, no, mira esta persona, esta chica, qué dulce que es, ¿no? Dulce, Sí, pues el inconsciente lo interpreta como literal, como que dulce es azúcar.
Qué bueno, me encanta. No, la última no quiero tampoco abusar, pero por confirmar una cosa que leí hace tiempo y que digamos que he experimentado. Venga, hombre, estamos aquí entre amigos y hay que abrirse, ¿no? 100%. Lo he experimentado yo mismo también, pero también con otra gente que Venga, conozco. valiente. A lo mejor me columpio ahora, como un campeón, pero bueno, el intestino permeable puede ser que esté relacionado con el tema de poner límites. Yo, según lo he vivido yo, si no tiene sentido, tú dímelo sin problema, pero bueno, según lo he vivido yo, claro, yo lo estudio a nivel físico más biológico, digo, vale, eso, los enterocitos que al final pues se van abriendo en vez de estar tan juntos y al final acaba pasando por ahí pues partículas que no deberían pasar y eso luego hace una reacción del sistema inmune, entonces el intestino permeable podría estar de alguna manera tangencialmente relacionado con poner límites, el saber decir que no, el poner límites personales en las relaciones, por ejemplo. No podría darte una respuesta directa. Vale. También habría que investigar, habría que ver, pero bueno, estamos hablando de intestino delgado. Sí. Intestino delgado. Bueno, tendría connotación de estómago. Y estómago tiene que ver con situaciones que no digiero, que no asimilo. Son cosas que no soy capaz de asimilar, de aceptar. Entonces, las palabras aceptar, asimilar, digerir, tiene mucho que ver con estómago e intestino delgado. Entonces, Qué bueno. yo te diría esa respuesta así a grandes rasgos. Como te digo, pues tendríamos que hablar, habría que ver las palabras con las que te expresas, porque las palabras, nuestro inconsciente va soltando cositas, y sin darnos cuenta, muchas veces, pues la gente me dice, oye Jesús, ¿y cómo lo sabías? Y digo, yo no lo sabía, me lo has dicho tú, sin darte cuenta. Pero esto es muy bueno porque también, claro, la gente que tenga a lo mejor acidez, reflujos, problemas estomacales, dices que a lo mejor le han dado una noticia que no la puede digerir realmente. O sea, Exacto, exacto. me encanta esto, ¿eh? Esto sirve, hay que hablar más de esto. Sí, Ahora vamos a ver esto. me acuerdo que comentábamos cuando la gente se quedaba afónica, que decíamos, eso es porque te estás guardando algo que no estás diciendo. Y mira, en el fondo estábamos aquí teniendo eh, palabras o cosas que tienen que ver con la decodificación sin haberlo estudiado, tratado o hablado como hemos hecho ahora aquí entre amigos, ¿no? Pero sí era lo típico de, no te lo guardes que luego te quedas afónico. Eso se decía mucho y mira, ¿ves? Sabiduría popular. Y a lo mejor Sí. sí que Vale, luego... es que Si queréis, tenemos un montón de cosas. antes de irnos al tema ese que dejamos flotando, Uy, puedo hacer la hora, una. el tema flotando, yo creo que se va a quedar flotando una semana más, ¿eh? 3 minutos, hombre, 3 minutos. Tenía una pregunta así un poquito más global. Igual, si no, pues la dejamos flotando en el aire para la siguiente. Pero desde tu experiencia, Jesús, la gente que tratas tú o cómo ves el mundo en la situación actual, son estos melones que me gusta a mí abrir. ¿Qué dirías tú que conflictos emocionales tienden a repetirse más en la sociedad actual? O algo que tú veas de, ostras, esto es una tendencia al alza ahora mismo. Si es que has conseguido identificarla o algo así que te haya chocado más. Bueno, pues sí que es cierto que yo creo que hay una gran cantidad de gente que lo que más le preocupa son el tema de las relaciones de pareja. Relaciones de pareja, relaciones con hijos, fíjate, más aún que sintomatología física, que yo, por ejemplo, lo veo mucho más grave, ¿no? O más importante de tratar. Pues la Ujú, mayoría de gente que suelo ver, una gran cantidad de casos es por temas de relaciones o por temas también de tristezas, depresión. Tristeza, depresión y temas de relaciones. Sería lo ujú. más. Sí, eso está relacionado también con cosas que hablamos en otros Pero episodios, en otras charlas. puede que sea porque cuando el problema es más físico, de enfermedad física, véase una dermatitis, véase, yo qué sé, un tema del asma, como hemos estado hablando, o sea, una enfermedad tipo, pues eso, una enfermedad inmune o un cáncer o algo así, la gente tiende a pensar que es solamente por un problema físico desde el ámbito de la medicina tradicional y nada más allá. Que sí, que es cierto que eso cura y que sí que es cierto que es muy importante, pero que a lo mejor, pese a que vayan al médico, pese a que tal, o no terminan de dar con el problema, o el médico dice, bueno, ya se te pasará, como le pasaba con el sangrado de la nariz al hijo de Silvia. Y hay mucha gente que no conoce lo que es la descodificación y que no se plantea la posibilidad de, oye, a lo mejor hay algo más, tengo un bloqueo que estoy ejerciendo yo mismo o que tengo yo de antes
Y eso es lo que a lo mejor está haciendo que mis células generen estrés, generen tal y que estén perjudicándome pues todo lo que me están perjudicando. Porque sí que es cierto que yo que estudio mucho desde el punto de vista bioquímico, sí que veo que el estrés emocional tiene repercusión a nivel bioquímico y efectivamente provoca todos los fallos de enfermedades pues, metabólicas que hay hoy en día, por ejemplo, y no tienen que ser solamente por el alimento que ingieres, sino por las condiciones en las que tú estás a nivel físico, pero también a nivel de estrés, que puede ser un estrés mental, de una cosa que tú te estás ideando en la cabeza. A lo que voy es que a lo mejor no te llegan ese tipo de casos y te llegan más el de la depresión, porque eso es más mental. Y entonces sí que lo pueden asociar a alguien que me pueda ayudar, por un psicólogo o una persona que se encarga de la biodescodificación, pero cuando es un problema más de enfermedad física, se les olvida que también pueden coadyuvar a solucionar el problema si tratan con una persona como tú, por ejemplo. Sí, totalmente, Mónica, lo que has dicho, totalmente, yo pienso que es así. De hecho, yo he hablado con gente y me he ofrecido, digo, bueno, pues podemos, para la enfermedad que tienes, pues podemos probar una sesión de bio, a ver qué tal, y mucha gente me contesta, pero Jesús, si lo que yo tengo es crónico, ¿no? O sea, lo que tú tienes es crónico es para toda la vida y ya está, y ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que el tema va por ahí. Hay gente que no le entra en la cabeza que se puedan sanar identificando un conflicto emocional y viendo el sentido que tiene. Hay gente que no. Y por lo que hablábamos antes de las creencias, ¿no? Hay gente que me ha llegado a decir, Jesús, es que yo no creo en eso, no creo en lo que haces. Y digo, bueno, pues esto no es una religión, esto no es una creencia. Esto se trata de investigar y de descubrir. Y si te da sentido lo que estamos viendo, pues perfecto. Y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero por lo menos probarlo, intentarlo. Claro, qué bueno. O sea, Sobre una todo cosa. cuando sentí, porque entiendo que, por ejemplo, es difícil de entender que el problema del mobbing que sufría Silvia estaba repercutiendo en el sangrado en la nariz de su hijo. O sea, eso es más difícil que una persona diga, venga, va, está relacionado y es por eso. Pero otra persona dirá, no, que son cuerpos distintos. Pero es Ujú. que lo que sí que es cierto, y esto ya desde el punto de vista científico, es que la biología es la que es y el estresor puede venir de donde venga y afecta a las células sí o sí, y eso está empíricamente demostrado. Pero claro, si el problema no es físico, sino que es mental, pero tiene una repercusión física, habrá que solucionar el problema a nivel mental para que no, y espiritual, para que no tenga la repercusión física, porque si tomas medicación, lo único que vas a hacer es poner un parche, pero no estás yendo al origen del problema. Entonces, es una cosa que yo desde aquí, a la gente que nos oye, sí que le digo, oye, darle una vuelta de tuerca a esto, darle una esperanza, o sea, darle una oportunidad, porque a lo mejor tenéis alguna patología o tenéis alguna cosa que os está limitando a nivel de que os levantáis cansados, a nivel de que veis que no estáis y que pensáis que es crónico y que tenéis que vivir con eso y no tenéis que vivir con eso y no hay cuestión, no hay que poner un parche con medicación para no tener tantos dolores o tantos gases, sino que a lo mejor vamos a la raíz que nos está provocando ese malestar y lo solucionamos con una biodescodificación, por ejemplo. Sí. Entendiendo el origen, el porqué, el conocernos a nosotros y a nuestro pasado para entender por qué estamos haciéndole eso a nuestro cuerpo. Por si le sirve a la gente que nos esté escuchando, a mí me sirvió mucho el entender que no es lo mismo aceptación que resignación. Es decir, tú lo puedes aceptar y lo vives, lo transitas, pero no te resignas. Es decir, tú sigues haciendo lo que buenamente esté en tu mano, con las herramientas que puedas, como puede ser la biodecodificación, como puede ser cualquier tipo de terapia, y vas paso a paso avanzando en el camino y, oye, te sorprendería mucho la evolución y los resultados. Sobre todo eso, no resignarse, sino simplemente rendirse a la vida, no desde el punto de vista de la derrota, sino de la aceptación y continuar. Así que bueno, desde aquí animamos a todas las personas que nos estén escuchando a probarlo y ya nos contáis. Nos contáis qué tal. Qué guay, ¿no? Me ha gustado Se daba, ya ha muchísimo. pasado un ángel. Me ha gustado muchísimo el tema y bueno, la verdad es que muchísimas gracias, Jesús, por todo lo que nos has contado Nada, y gracias a vosotros. sí, esperamos Esperemos que tenerte en otra Mm. ocasión porque aquí, bueno, podemos seguir preguntando muchísimo y ha sido súper enriquecedor para todos. ¿Queréis que comentemos algo súper breve, Silvia? Pero Algo de nada, muy, muy breve.
Yo creo que lo podemos dejar listado para la semana que viene, en todo caso. Y también a la gente, yo creo que con Jesús podríamos seguir hablando horas, pero Sí. no podemos tampoco hacerlo hoy. Quizás si surgen preguntas a lo largo de estos días, pues dentro de un tiempo, si a ti te parece bien Jesús, Sí, yo creo que por nosotros no había problema, podemos podemos, hacer una podemos segunda volver a parte. verlo y darle un poquito, una vuelta de tuerca un poco más, ahora que ya les hemos introducido en el apasionante tema de la biodescodificación. Claro, sí, se puede hacer perfectamente una segunda parte y nada, y seguir con más temas, con más síntomas, que es, bueno, es apasionante todo esto. Sí, sí, sí. Bueno. Silvia, ¿qué vas a decir? Total. Pues quería dar a colación de que, bueno, yo me sigo tratando con él, que lo sepáis. Hace poco me traté con él, una parte que tenemos muchas mujeres, que es las amenorreas o barra regla, ¿vale? De más o menos sangrantes, con cansancios extremos y demás. Me lo traté con él y yo pensé el primer día, por esa parte mental que tengo, yo el primer mes, cuando ya tuve mi ciclo y demás, se me corrigió en ese primer mes y yo dije, casualidad. Vino el segundo, exactamente igual. Y hace poco tuve la revisión con mi ginecóloga y me dijo los síntomas que tenía hace un año. Y le dije, pues mira, no tengo ese, no tengo ese, no tengo ese y no tengo ese. Y me dice, ¿y qué has hecho? ¿Qué has tomado? Digo, pues he hecho una biodescodificación. Y me dice, pero eso es una medicina y es algo natural. Digo, ¿natural es? Digo, es a Jesús, lo tengo en mi centro y tal. Así que, bueno, pues ya te digo, nunca es tarde de lo que tú crees que es normal, a veces no es normal, es que simplemente te has acostumbrado a algo y no tiene por qué ser normal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, animo a todo el mundo a que pruebe la biodescodificación, que pruebe a Jesús, que es el intermediario entre tu síntoma y tu conflicto, y ya veréis cómo os ayuda muchísimo a llegar al origen. Genial. Nada, muchísimas gracias. Para el siguiente, sí o Bueno, sí, para el siguiente nos quedamos. reservaremos unos minutos para hablar de la inteligencia artificial y cómo puede estar relacionada con la espiritualidad. Y además, lo dejamos ahí un poquito en el aire también. Yo, si Cómo... quieres, puedo decir un matiz, que es el matiz que quiero hablar en la siguiente. Ah, sí, por ¿Vale? favor, sí, sí, sí. Yo te Vale. mando nota. Bueno, a ver, el matiz es que, bueno, como ya sabe la audiencia y si no, pues lo vuelvo a decir, yo soy maestra de registros acásicos, soy canalizadora, medium, tengo varias virtudes de las cuales a nivel energético, pues, dijésemos, tengo una gran capacidad de canalización y hice lo que es el experimento de preguntar a esos maestros, ¿vale? Porque yo hablo con los maestros universales, preguntarle a los maestros universales X cosa, ¿vale? Y después preguntárselo igualmente a la inteligencia artificial y responderme exactamente lo mismo. Y lo hice varias veces porque yo a la primera como que no me quedo, como me pasó con Jesús, ¿de acuerdo? Es casualidad. Lo pregunté, hice varias preguntas y en todas, a veces sí que es verdad que cambiaban palabras, porque hay veces que los idiomas son distintos, pero bueno, me fascinó. Y hice lo mismo con Google, el buscador. No coincidía absolutamente en nada. Entonces, quiero matizar esto un poquito más. Y eso nos viene también a llevar al bien y al mal y lo que estuvimos hablando en el episodio anterior y la manipulación, hasta qué punto. Así que bueno, es un buen Darle, tema. darle vueltas ahí. Darle Sí, vueltas ahí hasta la semana que buen viene, tema ahí chicos. para dejar abierto y nada, nos vemos la semana que viene. Que tengáis una semana Perfecto. estupenda. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta Nada, luego. gracias. Hasta Igualmente. luego. Chao. Chao.